A ver, todos conocemos la historia oficial, la que leemos en los libros, pero hay otra historia, una que sucede justo debajo de la superficie. Es una historia sobre el poder, uno que se mueve en las sombras, lejos de la vista de todos, y nos deja con una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando quienes tienen el poder operan en secreto? Uf, qué palabras. Hacer añicos a la CIA. Es una declaración increíblemente fuerte, ¿no creen? Y viene de un presidente. Uno tiene que preguntarse qué pudo haber pasado para que llegara a decir algo tan drástico sobre su propia agencia de inteligencia. Pues bien, esta cita es justo el punto de partida de nuestro análisis. Para entender esta red tan compleja, tenemos que irnos para atrás, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, un momento en que el tablero del poder global se estaba reconfigurando por completo. Miren, aquí están los detalles. Todo empieza con la OSS, durante la guerra, la agencia de inteligencia de ese momento. Luego, en 1947, se transforma en lo que hoy conocemos como la CIA. Pero el verdadero punto de inflexión, el que lo cambia todo, es en 1948. Ahí es cuando su mandato se amplía para incluir acciones encubiertas. Y esa pequeña frase, esa frase abrió la puerta a un mundo completamente nuevo de poder. Y el cambio fue gigantesco. Pasaron de ser, digamos, los ojos y oídos del gobierno, recolectando y analizando información, a ser la mano invisible. De repente tenían el poder de influir secretamente en lo que pasaba en otros países, ya sea en su política, su economía o incluso en sus conflictos militares. Y bueno, ¿cómo se usó este nuevo poder en la práctica? Pues con la Guerra Fría a toda máquina. El mundo entero se convirtió básicamente en un enorme tablero de ajedrez. Pensemos en esto por un segundo. Si tienes que mover gente, armas, dinero, lo que sea, por todo el planeta sin que nadie se entere, ¿cómo lo haces? Necesitas una red logística que sea, a la vez, masiva y completamente secreta. La solución que encontraron fue, la verdad, bastante genial. La respuesta fue Air America. Por fuera parecía una aerolínea comercial como cualquier otra, pero en realidad era la columna vertebral de las operaciones encubiertas de la CIA. Era, en pocas palabras, la herramienta perfecta para mover lo que fuera, a donde fuera, sin dejar ni un solo rastro oficial. Cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ese era su lema. Y no era solo una frase publicitaria, Era una declaración de principios. Una promesa de que su capacidad operativa no tenía límites, al menos no los que se admitirían públicamente. Y aquí podemos ver qué significaba realmente cualquier cosa. La carga de estos aviones iba mucho más allá de la política exterior oficial. Estamos hablando de suministros para ejércitos secretos, apoyo a fuerzas aliadas y sí, según las fuentes, hasta el transporte de narcóticos para financiar estas operaciones por fuera de los libros. Con toda esta capacidad logística, ya no hacía falta un enfrentamiento directo entre superpotencias. Los conflictos en lugares lejanos como Angola o Afganistán se convirtieron en los campos de batalla de la Guerra Fría. Se alimentaban con armas, dinero y apoyo secreto, librando guerras a través de terceros. Pero esta historia no se queda solo en el extranjero. Mientras todo esto pasaba a nivel global, aquí en casa, las líneas entre lo que era una operación exterior y una doméstica empezaron a ponerse muy borrosas. En teoría, la ley era clarísima. La CIA no podía realizar operaciones encubiertas dentro de Estados Unidos. Punto. ¿Pero qué pasó en la realidad? Pues que otra agencia, el FBI, decidió que las reglas no aplicaban del todo y empezó su propia guerra secreta en casa. Se conoció como COINTELPRO. Y no fue una sola cosa, Fue todo un programa sistemático que duró años, con un solo objetivo: vigilar, infiltrar y destruir organizaciones políticas dentro de Estados Unidos. Es decir, ciudadanos estadounidenses siendo atacados por sus propias agencias. Y la forma en que lo hacían es lo más increíble. No solo espiaban, no. Buscaban activamente destruir a estos grupos. Las fuentes cuentan que llegaron a enviar cartas anónimas para provocar peleas mortales entre pandillas rivales y grupos activistas. Una estrategia de divide y vencerás llevada a su extremo más peligroso. Ahora vamos a uno de los escándalos que mejor resume todo esto: secretismo, dinero ilegal, guerra encubierta, todo en uno. Un caso tan enredado que su nombre parece sacado de una novela: el escándalo Irán-Contra. Para entenderlo fácil, el escándalo Irán-Contra fue como un círculo vicioso. Por un lado, el gobierno de EEU le vendía armas en secreto a Irán, que en teoría era un adversario, para tratar de liberar rehenes. Y por otro, el dinero de esas ventas se desviaba ilegalmente para financiar a los rebeldes contras en Nicaragua. Y todo se destapó por un avión que fue derribado. A partir de ahí, el hilo empezó a jalarse, y toda la operación secreta, que violaba leyes y políticas, quedó al descubierto.
Años más tarde, todo terminó con unos indultos presidenciales que, convenientemente, silenciaron a los testigos clave. El intento de encubrir todo fue casi tan impactante como el escándalo mismo. Hubo gente que mintió bajo juramento, otros que convenientemente murieron antes de testificar, e incluso la increíble afirmación de que toda esta operación masiva fue idea de un solo subordinado, sin que el presidente supiera nada. Los indultos al final solo aseguraron que la verdad completa nunca saliera a la luz. Entonces, después de décadas de este tipo de operaciones, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el impacto real de todo esto en la confianza de la gente y en la idea misma de una sociedad democrática y abierta? Esta cita de las fuentes lo resume a la perfección. El problema con el secretismo es que es como una manta que lo cubre todo. Sí, puede que proteja operaciones importantes, pero también esconde los abusos, los errores, las cosas que el público jamás aprobaría, y al final nos quedamos sin poder juzgar ni lo bueno ni lo malo. Y esa es la tensión fundamental. Se supone que en una democracia el poder debe rendirle cuentas a la gente, pero si las acciones más significativas de un gobierno suceden en secreto, ¿cómo es posible esa rendición de cuentas? Se vuelve casi imposible. Desde la fundación de la agencia hasta los escándalos más sonados, hemos visto cómo el secretismo puede debilitar los cimientos de la democracia. Y eso nos deja con una última pregunta, quizás la más importante de todas. Cuando el poder opera en la oscuridad, ¿quién se encarga de que rinda cuentas?